Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite en este miércoles 10 de junio el encuentro del Santo Padre León XIV con las realidades de acogida a los migrantes en este cuarto viaje apostólico internacional del Papa, esta vez a España, hoy en Las Palmas de Gran Canaria. Amigos oyentes, estimados telespectadores, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual en los micrófonos y de Gabriele Di Domenico en la asistencia técnica. Saludamos a todos los que están conectados a través de nuestro portal de noticias vaticannews.va, de Facebook Live y de nuestro canal de YouTube Vatican News en español. Un saludo muy especial a las emisoras que transmiten en España, Cetelmont Televisión de Alicante y Popular Televisión de Murcia. En América Latina saludamos al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, a Pax Televisión de Perú, a Radio Vicentina de Chile, a Radio Magna en Chubut, Argentina. Un saludo a Radio María El Salvador, a Radio María Paraguay, a Radio María México, a Radio María Colombia y a Radio María en Venezuela. Nuestro saludo va también a Radio La Voz de María en Ecuador. En Estados Unidos saludamos a EWTN, Radio y Televisión, a ESNE, El Sembrador Radio y Televisión, a Valores Media, que transmite desde Los Ángeles, California, a Radio Paz de Miami, a Radio Vida en Abundancia en Washington y a Radio Inmaculada en Atlanta. Tenemos ya las imágenes de los periodistas que han acompañado al Santo Padre a este viaje porque anoche, con la inauguración de la Torre de Jesucristo y la Santa Misa celebrada en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, concluyó la segunda etapa del viaje apostólico del Papa León a España. Ahora el pontífice ha llegado a Las Palmas de Gran Canaria, donde encontrará, como dijimos, en primer lugar las realidades de acogida a los migrantes. Fue aproximadamente a las 7:30 hora de Barcelona que el Santo Padre salió de la residencia arzobispal y se dirigió al aeropuerto. Posteriormente se embarcó en el avión de Iberia, que en poco más de 3 horas y media lo llevó hasta la base aérea de Gran Canaria, Gando, donde fue recibido por las autoridades locales para darles la bienvenida, con un breve encuentro en la sala VIP. De allí el pontífice está aún recorriendo, presumimos, unos 47 kilómetros en coche hacia aquí, el puerto de Arguineguín, para su encuentro con estas realidades de acogida de los migrantes. Aquí el pontífice escuchará los testimonios de un socorrista marítimo, de una voluntaria de Cáritas, de una víctima de la trata de seres humanos y de una empresaria latinoamericana. Después el Santo Padre depositará una ofrenda floral en memoria de las víctimas de las migraciones y bendecirá una cruz realizada con la madera de una embarcación de migrantes. Vemos al presidente Pedro Sánchez, que ha recibido al Santo Padre también en el aeropuerto. Y vamos un poco a describir a dónde estamos. Las Islas Canarias son un gran archipiélago situado en el Océano Atlántico frente a la costa noroeste de África, compuesto por 7 islas principales y otros islotes menores, todos de origen volcánico, que conforman una comunidad autónoma de España. Gran Canaria, la tercera isla más grande de este archipiélago, se define a menudo como un continente en miniatura por su extraordinaria variedad de paisajes. Las Palmas de Gran Canaria es la capital de la isla y que se encuentra a unos 150 kilómetros de la costa de Marruecos en el Océano Atlántico. Aquí este puerto, el puerto de Arguineguín, en la costa sur de la isla, sigue siendo conocido como el puerto de la vergüenza, porque en el año 2020 llegaron en el transcurso de una semana unos 3.000 migrantes. Fue cuando acababa de estallar la emergencia por el coronavirus.
Desde Mauritania y Senegal, desde Marruecos hasta el Sahara, los migrantes llegaron a bordo de cayucos senegaleses y pateras, todas embarcaciones improvisadas. Sin embargo, debido a la pandemia, nadie podía entrar en el puerto, solamente Cáritas se equipó para socorrer a los náufragos llevando comida y material sanitario. Las llegadas de migrantes a las Canarias alcanzaron su punto máximo en 2024 con casi 47.000 migrantes, pero han disminuido drásticamente con poco más de 2.000 personas desembarcando en los primeros 4 meses de este 2026. El colapso de 2020 es recordado porque el muelle albergó a más de 2.600 personas en un campamento improvisado diseñado solo para unos cientos. Y los migrantes dormían sobre el suelo y bajo carpas, lo que llevó a denunciar a ONGs y a jueces la situación como inhumana. Tras las protestas, el gobierno español desmanteló el campamento y trasladó a las personas a complejos militares y a hoteles. Cabe destacar que la del Atlántico hacia las Canarias es la travesía más peligrosa para llegar a Europa, mucho más que la temible ruta por el Mediterráneo hacia Italia y Malta. En el mar se dice que muere una persona por cada 20 que logran alcanzar las islas. Viajan, como dijimos, en pateras de madera, como las que se utilizan para la pesca artesanal, de 1,5 metros de ancho por 5 de largo, donde se meten hasta 40 personas. Para los viajes más largos usan cayucos hechos de fibra, muy difíciles de hundir, que llegan a 20 metros de longitud y unos 3 metros de anchos, donde se amontonan más de 160 seres humanos. Escuchamos la acogida, ya hay fervor por la llegada del Papa inminente. Y estábamos hablando de las condiciones de los migrantes. Son realmente precarias. Las mafias, las redes de tráfico de personas les venden carburante mezclado con agua. En ocasiones el GPS pierde la señal y están varios días a la deriva. El agua y el alimento son siempre muy escasos y las condiciones climatológicas son hostiles. Dependiendo del motor y del punto de salida, el viaje puede durar entre 4 y 11 días, prolongándose ciertamente a veces semanas si la embarcación queda a la deriva. También los migrantes se enfrentan condiciones extremas a bordo, enfrentan deshidratación severa, hipotermia por las bajas temperaturas de la noche, quemaduras por combustible mezclado con agua salada y, por supuesto, falta absoluta de alimentos. Aunque los flujos migratorios fluctúan según los controles fronterizos, la peligrosidad de la ruta ha aumentado exponencialmente. Según datos de la ONG Caminando Fronteras, solo en los primeros 5 meses de 2026 fallecieron o desaparecieron 1.317 personas intentando llegar a España, incluyendo la desaparición total de al menos 27 embarcaciones con toda su tripulación a bordo. De esas 1.317, unas más de 600 tratando de llegar aquí a las Canarias.
Los principales países de origen y las regiones de donde provienen los migrantes que llegan aquí. El mayor volumen de personas procede del África subsahariana, de Senegal, Mali y Mauritania, seguidos en menor medida por Gambia y Guinea. También en Mali el conflicto armado interno y la violencia yihadista han provocado un éxodo masivo. Muchos refugiados malienses viajan primero a Mauritania antes de embarcarse hacia Canarias. También se mantiene un flujo constante, aunque menor en proporción al subsahariano, de ciudadanos de Marruecos y del Sahara Occidental. Y es doloroso también saber que el costo de un billete en un cayuco puede oscilar entre los 1.000 y 3.000 euros, y para costearlo familias enteras o comunidades locales completas venden tierras, ganado o sus propias pertenencias para financiar a un solo miembro. Después de este encuentro por la tarde, siempre aquí en Gran Canaria, el Santo Padre encontrará en la Catedral de Santa Ana a los obispos, sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral. Y alrededor de las 6:30 hora local presidirá la Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria. Recordamos que este es un viaje que se lleva a cabo con el lema Alzad la mirada. Alzad la mirada, tomado del Evangelio de Juan 4:35, que invita precisamente a elevar la mirada más allá de las preocupaciones cotidianas para redescubrir la presencia de Dios y abrirse a los demás. Es una invitación a la esperanza y a la contemplación que exhorta a no cerrarse en sí mismo, sino a reencontrar la unidad, la belleza y la caridad como signos concretos de una realidad, de una vida compartida. Inició el pasado 6 de junio, se prolonga, concluye ya mañana, viernes 12 de junio, con la etapa en Tenerife. Recordamos que España recibe al Papa León tras las 5 visitas de San Juan Pablo II y 3 de Benedicto XVI. De hecho, el pasado 26 de mayo el gobierno español aprobó un decreto ley real con el que declaró la visita un evento excepcional y de especial interés público que, confirmamos, lo hemos visto, podido ver durante todas las transmisiones, el gran interés del pueblo español en esta visita, en su acogida al sucesor del apóstol Pedro. El pontífice visitó Madrid, Barcelona y ahora las Islas Canarias, con 2 etapas aquí en Gran Canaria y, como dijimos, mañana en Tenerife. En Barcelona anoche pudimos ver el maravilloso espectáculo con la inauguración de la nueva y más alta torre de la Basílica de la Sagrada Familia, en concomitancia con el centenario del fallecimiento de Antonio Gaudí, cuya obra sigue suscitando admiración por su belleza al servicio de la fe.
Y hoy la presencia aquí del Santo Padre en las Islas Canarias, tierra marcada por la realidad de las migraciones, reencenderá ciertamente la atención sobre la dignidad de cada ser humano. En el día de ayer, el Papa en Barcelona, en su último día en Barcelona, visitó por la mañana el Centro Penitenciario Femenino de Brians 1, donde escuchó el testimonio de capellanes, voluntarios y mujeres privadas de libertad en lo que fue uno de los gestos más significativos de su viaje apostólico a España. Allí animó a las reclusas a no dejarse definir por sus errores. El pasado no condena el futuro, les dijo. Los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. También visitó la abadía de Montserrat, donde rezó el Santo Rosario. Allí pidió que la comunión sea más fuerte que toda división. Recordó que Jesús nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre. Y también recordó que la crítica que humilla, la condena destruye y la agresividad divide. Luego, más tarde, en el encuentro con las realidades diocesanas de caridad y asistencia, el Papa, además de recalcar su afición al tenis, que dijo que no hay que abandonar a los abuelos o que hay que aprender a perdonar, recordó que el cristiano, además de ser bondadoso, compasivo y desinteresado, debe ser consciente de que el hermano que sufre es el mismo Señor, que debe ser acogido y amado, porque su dignidad no depende de quién es, de dónde viene o qué posee, sino del haber sido creado a imagen de Dios. Ya vemos los coches que se están acercando con el Papa León. Por último, recordemos que la misa en la Basílica de la Sagrada Familia, tras la oración ante el Santísimo y ante la tumba de Gaudí, el Papa celebró la Eucaristía y bendijo la torre, como dijimos, de Jesucristo. En la homilía dijo que como arquitecto ardiente de la fe, dijo recordando al venerable Antonio Gaudí, como arquitecto ardiente de fe, Gaudí concibió estos espacios con el deseo de narrar los misterios de la vida del Señor. De este modo nos ha propuesto una peregrinación espiritual que conduce al encuentro con Cristo. Ya se acerca y lo vemos en imágenes. Vemos en imágenes el coche con la patente SVCB1, Stato Città Vaticano I, que es el que trae al Sumo Pontífice aquí, que para el encuentro con las realidades de acogida a los migrantes. El Santo Padre es recibido por el obispo de las Islas Canarias, Monseñor José Masuelos Pérez, por el administrador delegado de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno García, por la alcaldesa de Morgán, Onalia Bueno García, por el vicario episcopal del Vicariato del Sur, don Antonio Juan López González, por el vicario de Pastoral Social y Desarrollo Humano, don José Ramón González Santana, por el director de Cáritas Diocesana de Canarias, don Gonzalo Marrero Rodríguez, y por el delegado para la Pastoral de Migrantes, don Víctor
Domínguez González. Y ahora inicia el canto de bienvenida. Santo Padre, bienvenido a Canarias. Le vamos a dar la palabra a nuestro obispo de la diócesis de Canarias, Monseñor Masuelos, para darle la bienvenida a nuestra tierra. Santo Padre, hoy le recibimos en este puerto de Arguineguín, un lugar que el mundo ha llegado a conocer no solo por su belleza, sino también por el dolor y la esperanza que aquí se entrelazan. Este muelle, al que muchos han llamado Puerto de la Vergüenza, ha sido testigo de la llegada de miles de personas que huyen del hambre, de la guerra y de la desesperación. Hombres, mujeres y niños que, siguiendo la llamada Ruta Atlántica, una de las más peligrosas del mundo, han llegado en cayucos y pateras, principalmente desde Senegal, Mauritania, Gambia, Mali y Marruecos, realizando travesías que pueden superar los 1.600 kilómetros. Las condiciones del viaje, la precariedad de las embarcaciones y las ausencias de medios de rescate en alta mar generan un número elevado de víctimas, muchas de ellas invisibilizadas. Arriesgando todo, buscan simplemente vivir con dignidad. La migración revela heridas profundas del mundo contemporáneo: desigualdad, violencia, pobreza, falta de oportunidades.
pero también abre caminos nuevos de encuentro, solidaridad y fraternidad. Su presencia aquí, Santo Padre, no es un gesto más, es una luz, es un recordatorio de que nadie es invisible, de que cada vida cuenta y de que la indiferencia no puede ser nunca la respuesta. Este lugar que ha cargado con el peso del sufrimiento puede también transformarse en símbolo de acogida, de justicia y de humanidad. Y hoy, con su visita, damos un paso hacia esa transformación. Cada migrante es un rostro concreto, no un número. La dignidad humana es anterior a cualquier legislación y la vulnerabilidad no disminuye la dignidad, sino que exige mayor protección. Esta perspectiva humanizadora permite a la Iglesia ofrecer una mirada ética que prioriza a la persona sobre cualquier interés y le lleva a reconocer a los que yo llamo ángeles de la guarda de las personas migrantes, representados hoy aquí en tantas entidades, de las que me gustaría señalar a Salvamento Marítimo, Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, Cáritas y todas las realidades eclesiales que están en primera línea de acogida y atención. Y, cómo no, a todos los pescadores canarios representados en la Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Le pedimos que nos ayude a mirar con compasión, a actuar con valentía y a construir una sociedad donde ninguna persona sea tratada como un problema, sino como un hermano o una hermana. Bienvenido, Santo Padre, a este rincón del mundo, donde el dolor y la esperanza conviven y donde su mensaje puede sembrar futuro. Muchas gracias. El aplauso y el saludo del Santo Padre al obispo. Santo Padre, en este lugar, donde tantas historias han comenzado o se han detenido, queremos ahora escuchar algunas voces. Voces que no hablan desde las ideas, sino desde la vida. Voces que nos acercan a la realidad concreta de quienes llegan, de quienes salvan, de quienes acogen y de quienes, desde distintos caminos, buscan un futuro digno. En estos momentos vamos a escuchar dos testimonios. Escucharemos a quienes velan por la vida en el mar y a quienes acompañan con entrega desde la caridad de la Iglesia. Que sus palabras nos ayuden a mirar con verdad, a sentir con compasión y a responder con responsabilidad. Padre, soy Tito Villarmea, capitán de Salvamento Marítimo en la Guardamar Urania, un nombre que evoca lo celestial, y así me siento hoy yo. Aunque no he dormido desde que supe de su visita a estas Islas Canarias que tanto quiero. Llevo 18 años en Salvamento Marítimo, un organismo público dedicado a salvar vidas en la mar. Estoy acostumbrado a la tensión, naufragios, noches oscuras, voces que esperan la llegada de nuestras embarcaciones naranjas. Pero hoy el nerviosismo es distinto, porque no creo que nadie esté preparado para hablar ante un papa. Pienso mucho en mis abuelos gallegos. Apenas salieron una vez de su pueblo. Viajaron durante casi 20 horas para visitar a Juan Pablo II en Fátima. Yo tenía 9 años y nunca olvidaré sus rostros. Hoy estoy aquí convencido de que ellos y mis compañeros de Salvamento Marítimo se lo merecen. Durante estos años, junto a mi equipo, habré rescatado en la mar a más de 20.000 personas. Es una cifra que duele, que no se olvida. Todos conocemos la imagen de Canarias de día, pero de noche es otra realidad. Mar brava, oscuridad absoluta y embarcaciones frágiles cargadas de vidas. Nunca olvidaré a una madre que viajaba en una patera con su hijo. Había heridos, cuerpos sin vida,
Ya a salvo y a bordo, la mujer se acercó al niño, de unos 14 años. Le quitó el gorro y la cazadora y sacó unos pendientes dorados, se los colocó emocionada. Era una niña. Lloró ella y lloré yo, porque soy padre de 2 adolescentes y podrían ser mis hijas. En cada rescate vemos a una persona cuya vida depende directamente de nosotros. La mar forma parte de mi historia familiar. Mi bisabuelo murió en ella. Mi padre y mi abuelo, pescadores, tuvieron que ser rescatados mientras faenaban. Yo continúo su tradición, pero salvando vidas. Que estas palabras representen a los más de 1.600 profesionales de salvamento marítimo que cuidan la vida en la mar. Yo solo soy uno de ellos. Quiero terminar con un mensaje de esperanza. Ojalá nunca más tuviéramos que rescatar nunca más a ninguna persona. Trabajemos como sociedad para que este drama disminuya y construyamos un mundo más justo. Mientras ese día llega, desde Salvamento Marítimo, seguiremos dándolo todo por cada vida que necesite de nuestra ayuda en la mar. Muchas gracias, Santo Padre. Conmovedor el testimonio del capitán de Salvamento Marítimo. El Santo Padre le hizo entrega de un rosario. Bienvenido, Santo Padre, a estas Islas Canarias. Todas las personas que hoy estamos aquí guardamos en la memoria las experiencias vividas con la llegada de personas migrantes al muelle de Arguineguín y a otras islas a través de la ruta atlántica. Vuelven a nosotros los rostros, los nombres y las historias de hombres y mujeres a quienes acompañamos desde las cáritas parroquiales, comenzando por la acogida más básica. Ver su llegada por televisión nos interpelaba profundamente. Más allá del cansancio visible en sus cuerpos, nos impactaba la mezcla de incertidumbre y esperanza que traían consigo. Nos dolía su drama humano y sentíamos que no alcanzábamos a comprender toda la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Cuando empezaron a llegar a las parroquias, la sensación de desbordamiento fue inevitable. La impotencia nos pesaba, los recursos eran escasos, no conocíamos su lengua y muchas veces solo podíamos ofrecer galletas, leche y un poco de atención. Esa limitación nos confrontaba y nos hacía cuestionar nuestra capacidad real para acompañar a todas las personas que lo necesitaban. Sin embargo, lo que más nos marcó fue la comunión vivida con el voluntariado de la zona, las comunidades parroquiales y el apoyo de los servicios generales de Cáritas Diocesana. Compartir nuestra propia desesperanza nos permitió descubrir lo que significaba caminar juntos, coordinarnos, compartir lo poco que teníamos y acompañar desde la sencillez y la fragilidad. Aprendimos que no se trataba de resolverlo todo, sino de estar presente, escuchar, ofrecer gestos de cercanía, unas zapatillas, un abrigo, un café, o ayudar a conseguir la documentación necesaria era ya un modo de acompañar. Descubrimos que los pequeños gestos, una sonrisa o una mirada, puede transmitir esperanza y hacer que alguien se sienta acogido, incluso sin compartir el idioma. La ayuda recibida de personas y de otras delegaciones pastorales fue un alivio, pero también nos hizo conscientes de que no siempre había la misma empatía en todos los entornos. Aún así, aprendimos a mirar más allá del miedo y de los discursos de deshumanización, respondiendo desde la fe y la fraternidad. Esta experiencia nos transformó profundamente. La esperanza dejó de ser una idea abstracta y tomó rostro, tanto de quien llega como el de quien acompaña. Comprendimos que cada persona tiene un valor inmenso y que ser voluntaria es construir esperanza en lo cotidiano, acompañando incluso cuando no tenemos todas las respuestas ni todos los recursos.
La experiencia de Arguineguín nos confirmó que incluso en los momentos más difíciles el Evangelio sigue vivo. Cuando nos atrevemos a construir fraternidad, cada persona que llega no es un problema que resolver, sino una historia que abrazar y acompañar. Gracias, Santidad. Ha sido el testimonio de doña María Reyes Alemán Cruz, es voluntaria de Cáritas Diocesana de Canarias y responsable de la parroquia San Juan Apóstol Evangelista desde 2010. Durante la crisis migratoria, aunque todas las parroquias de la zona recibieron y atendieron a las personas que llegaron a sus puertas, fue allí donde se centralizó la acogida. Escucharemos La Noche de Arguineguín. Adiós, prenda de mi alma. ¿Cómo te apartas de mí? ¿Cómo jugaba la luna en el mar? La noche en Arguineguín, ay, que solito me deja. Quedo como pan sin sal. Quedo en mi tierra, a la que tú volverás a ver jugando a la luna. Con el mar. Como tú ninguna. Cuando salga la luna, alza la mirada y no te apartes de mí. Santo Padre, los próximos dos testimonios son la voz de quienes nos acercan a la realidad concreta de quienes llegan desde distintos caminos y buscan un futuro digno. A continuación escucharemos
el testimonio de una víctima de trata, que hoy, por razones de seguridad, no puede estar entre nosotros. Le dará voz una voluntaria. También contamos con la presencia de una persona migrante que desde Latinoamérica también emprendió el camino con esperanza. Que sus palabras nos interpelen en la construcción de la fraternidad y la hospitalidad. Santo Padre, es un honor y una alegría inmensa compartir este testimonio ante ustedes. Hoy no soy quien que debería estar aquí. Leeré en su nombre el testimonio de una mujer víctima de trata que por razones de seguridad no puede estar presente. Me llamo Ayu, soy de Nigeria. Vengo de una familia de 8 hermanos. Y desde muy pequeña aprendí lo que significa luchar cada día solo para vivir o sobrevivir. No me fui de mi país porque quisiera, me fui porque no había otra salida. Alimentos era casi imposible a los 14 años, ya estaba sola frente a la vida, buscando cómo seguir adelante. Una lucha que no ha terminado. Con 22 años, tomé la decisión más difícil de mi vida, dejar Nigeria, dejar a mis 2 hijas, que entonces tenían 4 y 2 años. Las dejé porque quería darle un futuro mejor, porque quería que ellas no vivieran lo que yo había vivido. La mafia me llevó a un lugar donde me hicieron un ritual, el yo-yo. Me dijeron que tenía una deuda de 25.000 euros, que debía pagar cuando llegara a Europa. Así empezó mi cautiverio. Esperé 6 meses para poder salir. 6 meses sin apenas comer, sin poder bañarme, durante semana, viviendo en condiciones que no deseaba a nadie. Y cuando llegó el momento de cruzar el mar, vi cómo las personas que salieron antes que nosotros ese mismo día murieron ahogadas. Tuve que elegir, vivir, sufriendo a cruzar o jugármela, morir intentándolo o quedarse y no tener nada. Elegir cruzar. Gracias a Dios, la patera en la que viajé llegó a la orilla, pero el sufrimiento no terminó ahí. Durante el viaje quedé embarazada de un hombre de la mafia. Al llegar a España, me quitaron a mi bebé para obligarme a prostituirme. Me trataron muy mal. Me separaron de mi hijo, tenía 11 meses. Cuando la policía descubrió quiénes, no tenía presa y por fin puede tenerlo conmigo. Desde entonces, con la ayuda de la iglesia a través de los trabajadores sociales, la vida ha empezado a cambiar. Poco a poco, no ha sido fácil y hay días que la esperanza se hace muy pequeña, pero he aprendido a crecer en mí misma de nuevo. He aprendido que puedo lograrlo. Le agradezco a Dios de haber encontrado a estas personas que hoy se encuentran aquí porque me tendieron la mano cuando más lo necesitaba. Y quiero agradecer de corazón la oportunidad de contar mi historia hoy aquí ante ustedes. Rezo para que Dios los bendiga y les fuerza para seguir ayudando a otras mujeres como yo. Muchas gracias. El Santo Padre se detiene con esta voluntaria que ha leído el testimonio de una víctima de la trata. Santo Padre, me llamo María Fernanda López Mesa, tengo 55 años y cuando miro hacia atrás veo un camino lleno de dificultades, aprendizajes y oportunidades que jamás imaginé
imaginé cuando llegué a Las Palmas de Gran Canaria en 1997. Llegué con una maleta cargada de sueños, pero también con el peso de haber dejado atrás mi familia, mis amigos y mi país. Como muchas personas que emigramos, llegué buscando una oportunidad sin saber realmente lo que me esperaba. Los primeros tiempos fueron muy duros. Hubo noches en las que no tuve un techo donde dormir. Me tocó pasar frío y miedo en la calle. Fueron momentos que pusieron a prueba mi resistencia, mi dignidad y mi esperanza. Pero incluso en esos días oscuros, nunca dejé de creer que podía salir adelante si encontraba una oportunidad y trabajaba con honestidad. Esa primera oportunidad llegó en un bazar, donde fue un trabajo humilde, pero que significó para mí mucho más que un sueldo. Fue el comienzo de una nueva etapa. Después trabajé en un restaurante donde aprendí disciplina, trato con las personas y la importancia de un esfuerzo diario. Cada experiencia me iba formando no solo como trabajadora, sino como persona. En el 2002 llegó el punto de inflexión en mi vida. Me dieron la oportunidad de trabajar en una empresa de reformas y allí empecé y permanecí durante 20 años. Fueron 2 décadas de aprendizaje constante, de observar, equivocarme y mejorar, de adquirir cada conocimiento que hoy forma parte de lo que soy profesionalmente. En el 2014 conocí a mi pareja, Fran, que desde entonces me ha acompañado y me ha apoyado en cada proyecto, en cada meta y en cada decisión importante. Su apoyo ha sido fundamental en el camino que recorrí hasta poder dar el paso siguiente. Hace aproximadamente 4 años, con todo lo aprendido y con mucha ilusión, decidí montar mi propia empresa de reformas y construcción, Fermesa Soluciones Integrales SL. No ha sido un salto fácil, pero lleno de confianza en lo que sabía hacer. Gracias a las personas que confiaron en mí y me dieron su apoyo y sus primeros proyectos, he podido cumplir un sueño que parecía imposible cuando dormía en la calle. Junto a Fran, hemos logrado consolidar la empresa que tenemos y seguimos creciendo con esfuerzo y dedicación. Actualmente contamos con un equipo de 6 empleados, lo que representa para mí no solo crecimiento empresarial, sino la satisfacción de poder generar trabajo y oportunidades para otras personas. Quiero agradecer profundamente a esta ciudad que me acogió y me permitió crecer. También quiero dar esperanza a quienes están pasando por momentos difíciles, especialmente a quienes han tenido que dejar su país y su familia. Si se puede salir adelante con trabajo, respeto y gratitud hacia este lugar que nos abre las puertas. Y ojalá las gestiones y trámites para quienes llegan sean cada vez más humanos y ágiles. Gracias, Gran Canaria, por tanto. Santo Padre, queremos presentarle una pieza que ha sido creada por el maestro alfarero Delfín Díaz Almeida, a partir de arcillas y arenas volcánicas de las Islas Canarias, precisamente de esta isla, la isla Gran Canaria. Materia viva profundamente vinculada a la naturaleza y la historia del archipiélago. Su elaboración íntegramente artesanal sigue técnicas alfareras, ancestrales, transmitidas de generación en generación por las antiguas alfareras canarias, modelada a mano, alisada y bruñida con piedras de barranco, decorada con pigmentos naturales y cocida al fuego de hoguera. Esta obra encarna la continuidad de un saber tradicional que forma parte del patrimonio cultural de Canarias. En su interior se recoge simbólicamente el drama de la inmigración, desde el continente africano hacia las costas canarias,
y como tierra de acogida, el testimonio de fraternidad, solidaridad y respeto a la dignidad de toda persona. El secretario del Santo Padre muestra el obsequio que le han hecho, este plato hecho con arcilla volcánica, precisamente de Gran Canaria, y ahora nos preparamos para escuchar el discurso del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, acabamos de escuchar una de las páginas más exigentes del Evangelio. Sabemos que este mismo capítulo hace también una advertencia que ningún creyente puede tomar a la ligera. Hoy, junto al mar, la palabra se vuelve concreta. Aquí llegan tantas vidas heridas, despojadas de casi todo, pero nunca, nunca de su dignidad. Aquí el Evangelio nos arranca del lugar cómodo del espectador y nos sitúa ante el hermano que llega. Nos pregunta si hemos sabido reconocer a Cristo en quienes desembarcan marcados por el miedo, el hambre, la violencia, después del desierto, de la noche y del mar. Como pueden ver, llevo en mi mano el anillo que se llama del pescador. Su nombre mismo nos conduce al lago de Galilea, donde Cristo llamó a Pedro y le dijo: «Desde ahora serás pescador de hombres». La Iglesia ha leído ese versículo como imagen de su misión, pero aquí y en lugares como el Hierro, ese mandato adquiere una fuerza literal y dolorosa. Esa isla, pequeña en extensión, pero grande en humanidad, ha visto llegar a miles de personas arrancadas de su tierra y confiadas a la fragilidad de un cayuco. Aquí hay personas recuperadas del mar y cuerpos exánimes rescatados por las aguas. Por eso, el sucesor de Pedro no puede desentenderse de estos muelles. La Iglesia no puede desentenderse de estas aguas, ni de ningún lugar donde el hambre, la sed, la violencia, el miedo o el exilio sigan hiriendo la dignidad humana. Los discípulos de Jesús no pueden considerar ajeno el clamor de quienes gritan desde la noche. En el lenguaje bíblico, el mar puede ser imagen de amenaza, oscuridad y caos. Ahí aparece en el Leviatán, figura de la fuerza que devora, y Rahab, nombre que evoca la soberbia de los poderes que se levantan contra Dios y contra la vida. También hoy existen monstruos que acechan estos mares, mafias que trafican con la desesperación, tratantes que esclavizan mujeres y niños, y la indiferencia de muchos que permiten que los pobres sean tragados por la explotación o por el olvido. Pero la fe no se queda paralizada ante el poder del mar. Creemos en un Dios que somete el caos, pone límite al mal
y abre un camino cuando parece imponerse la muerte. Así lo experimentó el pueblo de Israel al atravesar el Mar Rojo para salir de la esclavitud y caminar hacia la libertad. Y así lo contemplamos en Cristo, que camina sobre las aguas y ante la tormenta pronuncia una palabra soberana: calla, enmudece. Esa voz sigue resonando contra las fuerzas que devoran, esclavizan y descartan a tantos hermanos nuestros. Ahí donde Cristo manda callar al mar, la Iglesia no puede permanecer muda ante quienes son abandonados a sus aguas. Gracias por los testimonios, por recordarnos lo que significa salvar vidas. A María, gracias por recordarnos lo que Cáritas, las parroquias y tantas personas hacen a diario. Sus palabras nos muestran dónde comienza la conversión de la mirada. Cuando el migrante deja de ser uno más, deja de ser una categoría y una cifra. Solo entonces comprendemos que esa niña podría ser nuestra hija, esos rostros, parte de nuestra familia. Y entonces la conciencia se queda sin excusas. La misericordia comienza con gestos pequeños, a veces con unas cuantas galletas y un poco de leche, otras con 5 panes y 2 peces. No se trata de resolverlo todo, sino de ponerlo todo en manos de Dios y de estar presentes allí donde el ser humano sufre, donde los recursos no bastan y no hay un idioma común, pero donde aún pueden hablar los gestos. Gracias de corazón a cuantos se suman a los rescates, a la acogida y al acompañamiento, dando testimonio de que la misericordia concreta puede salvar y puede cambiar vidas. Querida Blessing, aunque no estás aquí hoy, tu voz sí. Gracias por compartirnos tu historia. Tu nombre significa bendición y nos recuerda que cada vida humana es una bendición de Dios. Nadie puede comprarla, venderla, usarla o descartarla, porque en cada persona resplandece la imagen y semejanza del Creador. Nos has dicho que te fuiste de tu país no porque quisieras, sino porque no había otra opción. En tus palabras escuchamos el drama de tantas personas obligadas a partir porque la pobreza, la guerra, la amenaza o la explotación les cerraron todos los caminos. Quisiera que este mensaje llegue hasta ti y a tantas mujeres víctimas de la trata y la explotación. Si otros pusieron precio a tu cuerpo, Dios no ha dejado nunca de mirarte como a alguien invaluable. Si quisieron encerrarte en un pasado de dolor, Dios sigue pronunciando sobre ti una promesa de futuro. Si te trataron como una cosa, la Iglesia quiere decirte hoy, eres hija, eres hermana, eres bendición. Tu vida no es de quienes te dañaron. Tu cuerpo no es de quienes se aprovecharon de ti. Tus días no pertenecen a quienes quisieron encadenarlos al miedo. Tu vida pertenece a Dios y conserva una dignidad que no pueden arrancarte. Y nosotros queremos caminar contigo hasta que esa verdad vuelva a sentirse más fuerte que el dolor. Queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarme ante su dignidad. No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás.
con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio o de su libertad. Esas falsas promesas son cantos de sirenas con industrias de muerte. Este drama debe convertirse en examen de conciencia para las naciones de origen, que deben crear condiciones de paz, justicia y desarrollo. Para las naciones de tránsito, llamadas a proteger y no a dejar a los débiles en manos de redes criminales. Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas. Para la comunidad internacional, llamada a una cooperación eficaz y perseverante. Y también la Iglesia debe dejarse interpelar. La acogida del migrante no puede ser algo secundario ni delegada únicamente a algunos voluntarios. Nos arrodillamos ante el altar para adorar a Cristo presente en la Eucaristía, de quien recibimos la fuerza y el motivo para vivir la caridad. Por eso, no podemos luego pasar de largo ante los cayucos y las pateras, pues de la oración brota todo servicio y a ella vuelve todo compromiso. Desde esta isla quisiera que la voz de quienes han hablado hoy alcanzara a quienes tienen en sus manos responsabilidades decisivas, autoridades civiles, parlamentos, gobiernos y organizaciones internacionales. Y también a las comunidades cristianas, a las demás tradiciones religiosas y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. No basta gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido. Cada barca que llega no trae solo migrantes, trae consigo una pregunta. ¿Qué mundo hemos construido si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar vida? La dignidad humana exige vías legales y seguras, rescate y asistencia, cooperación real contra los traficantes, protección efectiva a las víctimas, procesos serios de acogida e integración y políticas que permitan a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra. Si bien existe un derecho a buscar refugio cuando la vida es amenazada, también existe el derecho a no tener que emigrar, el derecho a permanecer en la propia casa sin hambre, sin guerra, sin persecución, sin violencia, sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor a cruzar una frontera. Que el Dios que en el ocaso de la vida nos juzgará sobre el amor, nos conceda reconocerlo hoy en los pobres, en los extranjeros, y los libre de mirar el dolor ajeno como si no nos perteneciera. Que Nuestra Señora del Carmen acompañe a quienes han llegado, consuele a quienes han perdido a sus seres queridos, sostenga a quienes los acogen y despierte en todos nosotros la valentía de la misericordia. Y que la historia no tenga que acusarnos de haber convertido el dolor de los que sufren en paisaje habitual de nuestras costas. Porque hoy, aquí, junto al mar,
Cada vida que llega nos pregunta qué queda de nuestra humanidad. Tarde o temprano se sabrá si supimos custodiarla o si dejamos que la indiferencia hablara por nosotros. Muchas gracias. Santo Padre, a continuación nos acercaremos a orillas del muelle para realizar una ofrenda floral. El mar que hoy contemplamos ha sido camino de esperanza para muchos, pero también guarda en sus aguas vivas nombres e historias que no podemos olvidar. Hacemos memoria de quienes no llegaron, una memoria que no acusa, sino que interpela, que no se encierra en el dolor, sino que nos llama a la responsabilidad. Al depositar estas flores, encomendamos a Dios a todas las personas que perdieron la vida en la travesía y rogamos no nos acostumbremos nunca a esta tragedia. Que este mar, tantas veces frontera, se transforme en lugar de encuentro entre los pueblos y en llamada a custodiar la vida, la dignidad y la esperanza. Santo Padre, queremos ofrecer esta ofrenda floral por los que ya no están. Contamos para quienes nos siguen solamente a través de las ondas de radio, el Santo Padre ha bajado del escenario y tal como ha dicho la presentadora, se está dirigiendo para tomar con sus manos la ofrenda floral por cuantos han perdido su vida en el mar. El Santo Padre ha tomado las flores de manos de dos migrantes y ha lanzado este homenaje floral al mar. Un minuto de silencio instrumental mientras nosotros meditamos también sobre el importante discurso que ha dejado el pontífice en este encuentro, un discurso seguramente a profundizar, a releer, a meditar y sobre todo a divulgar.
El Santo Padre ha bendecido a los dos jóvenes migrantes de forma particular y ahora se encuentra ante la imagen de Nuestra Señora del Carmen. Está realizada con la madera de uno de los cayucos que llegaron a este muelle. En ella se entrelazan el sufrimiento, la esperanza y la dignidad de tantos hombres y mujeres que emprenden caminos de búsqueda y de vida. Este signo nos recuerda que Cristo se hace presente en quienes atraviesan el dolor, la incertidumbre y la necesidad de acogida. Ante esta cruz, abrazamos el corazón para reconocer en cada persona a un hermano y hermana, para dejarnos interpelar por el Evangelio de la misericordia. Escuchad ahora, hermanos, las palabras del apóstol San Pablo a los filipenses. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así reconoció como hombre por su propia presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Padre Santo, que quisiste que la cruz de tu Hijo fuera la fuente de toda bendición y el origen de todos tus beneficios, atiende generoso a nuestras súplicas, ya que hemos alzado esta cruz como un testimonio de nuestra fe. Y concédenos que, viviendo aquí en la tierra, unidos siempre al misterio de la pasión de Cristo, alcancemos el gozo eterno de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. El Santo Padre ha incensado la cruz realizada con madera de una embarcación de migrantes. Tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás.
Siguiendo las palabras y ejemplos de Cristo en su pasión, digamos la oración en la que confiadamente nos entregamos a la voluntad de Dios nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, Bendito sea el nombre del Señor. ahora y por todos los siglos, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. El Santo Padre se detiene un último momento ante la imagen de la Virgen del Carmelo, tras haber dado su bendición. De haber bendecido esta cruz hecha con leños de una embarcación de migrantes. Realmente han sido fuertes en las palabras que ha dicho el Papa en su homilía, palabras que sacuden las conciencias. El Santo Padre está ahora saludando a algunos voluntarios. Decíamos palabras que sacuden la conciencia sobre el drama de la situación migratoria, de las miles de personas que mueren en el mar. Este drama, dijo, debe convertirse en examen de conciencia para las naciones de origen, que deben crear condiciones de paz, justicia y desarrollo para las naciones de tránsito, llamadas a proteger y no a dejar a los débiles en manos de redes criminales. Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas. Y para la comunidad internacional, llamada a una cooperación eficaz y perseverante. La dignidad humana, dijo también, exige vías legales y seguras, rescate y asistencia, cooperación real contra los traficantes, protección efectiva a las víctimas, procesos serios de acogida e integración y políticas que permitan a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra. El pontífice se dirigirá a continuación al encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral y celebrará la misa en el Estadio de Gran Canaria. Mañana, en su último día en España, viajará a Tenerife, donde también encontrará a migrantes en el centro de acogida Las Raíces, uno de los principales centros de acogida temporal
para migrantes en las Islas Canarias. Nosotros los dejamos con estas imágenes, les agradecemos por su sintonía, gracias también a las emisoras conectadas y los saludamos muy cordialmente. Griselda Mutual en los micrófonos, Gabriele Di Domenico en la asistencia técnica. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus. Gracias. Lo del dispositivo estático. Intentar retener ahí a la persona. Que os releven los del estático. Gracias.
Canarias.